exposición Cazadores de Dragones lo que pretende es contar un poco la historia de la dinosauriología, es decir, de la ciencia que estudia los dinosaurios, a través de los descubridores de restos fósiles y aquellos que generaron ideas importantes. Entonces, hemos distribuido históricamente conceptos que muestran cómo se ha ido adquiriendo el conocimiento y cómo hemos ido mudando, cómo hemos ido enriqueciendo la idea de los dinosaurios. Y todo esto, digamos, para hacerlo más atractivo, porque la búsqueda de dinosaurios tiene un componente atractivo, todo esto metido en un contexto épico de en qué condiciones, a veces rayando lo aventurero, se han producido estos hallazgos, y cómo también la sociedad ha ido incorporando estos conceptos en su acervo cultural. Los dinosaurios tienen una enorme proyección social. Entonces vamos mezclando y avanzando en el tiempo con esos conceptos que llevamos de forma paralela. Pasamos desde las interpretaciones más mitológicas de los dinosaurios, cuando la ciencia todavía no acababa de entenderlos, al momento en que la ciencia los identifica y empieza a plantearse qué son. Las grandes expediciones de finales del 19 y principios del 20, donde se redibuja un poco cómo es la nueva historia natural de estos bichos, y vamos recogiendo elementos hasta que llegamos a cómo los interpretamos en la actualidad. Y como estamos aquí en el registro español, nos ha parecido que podía ser especialmente interesante poner ejemplos de todos estos conceptos con los yacimientos más importantes de Península Ibérica. Así que hemos traído ejemplos de material que está asociado con Portugal, material que está asociado con los yacimientos del Jurásico de hace unos 145 millones de años de Teruel, de Soria. Hemos ido al Cretácico inferior, que es unos 125 millones de años, en el Maestrazgo en Castellón y en Cuenca, en las Ollas, y hemos acabado, digamos, la historia de los dinosaurios con qué sabemos a partir de los yacimientos que hay en Cuenca y Guadalajara, en Pollos y en Lo Hueco. Así que podemos entender la historia de la dinosauriología, ver el desarrollo de los hallazgos, la historia de los descubrimientos, la penetración social de esos descubrimientos y cómo lo podemos ver en ejemplos de yacimientos españoles. Hay un momento previo a que la ciencia fuese capaz de entender los dinosaurios y entonces se explican con argumentos que rayan lo mitológico. Hay argumentos puramente mitológicos, como la relación de algunos dinosaurios con los grifos del desierto del Gobi, pero hay ejemplos incluso más cercanos que son muy llamativos. Los primeros restos de dinosaurios del siglo XVII se interpretaban como se podía, ¿no? Como elefantes traídos por Aníbal en las guerras con los romanos, y hay una línea de interpretación de origen religioso de estos restos como gigantes bíblicos. La Biblia hace referencia a que después de Adán y Eva hay una serie de patriarcas bíblicos gigantes que se reparten por el mundo, y alguna gente, al encontrarse este tipo de restos en entornos católicos, los interpretan como gigantes bíblicos. Uno de los primeros ejemplos de dinosaurios que se conoce es un megalosaurio inglés, que se interpreta como un gigante bíblico, pero tenemos un ejemplo muy evidente en España, que es la aparición de restos de estos gigantes que se recoge a finales del siglo XVII en un libro que se llama La Fenis Troyana. Se recogen varias tumbas de gigantes bíblicos en unos yacimientos que en la actualidad sabemos que están llenos de dinosaurios saurópodos. Realmente estas interpretaciones de que los gigantes de la Biblia vivieron en Valencia, que proceden del siglo XVII, hacen referencia con mucha probabilidad a estos dinosaurios saurópodos del Jurásico superior de hace unos 145 millones de años, y hemos traído un resto. No se conservan los relatos de estos gigantes bíblicos, pero no se conserva ninguno de esos huesos, pero hemos traído un resto que puede semejarse a aquellos que describió José Marés, que es el autor de estas descripciones, en el siglo XVII. Bueno, en las
exposición contamos con una réplica de un esqueleto de un tiranosaurio. Todos conocemos a los tiranosaurios, por muchas razones son uno de los animales más célebres de la historia. Hay razones que son muy evidentes, son muy grandes, son carnívoros, son supuestamente agresivos, tenemos una atracción particular por este tipo de animales, pero además es un animal que tiene un marketing añadido importante. Los primeros restos aparecen a principios del siglo XX en Estados Unidos y rápidamente se popularizan. Al principio no se consiguen esqueletos completos, pero las características de lo que se encuentra los hacen muy atractivos, y los investigadores que encuentran estos primeros restos, que pertenecen al Museo Americano de Historia Natural, los convierten en una auténtica celebridad. Se produce un efecto de búsqueda de este tipo de restos que poco a poco se van completando y nos dan el aspecto de este esqueleto, y como sabéis, seguro que todo el mundo conoce, son el hallazgo de cada uno de los nuevos esqueletos que aparecen de tiranosaurios. Ya se conocen algunos más o menos completos, se publicita con mucha profusidad, se publicita de forma muy evidente, e incluso hay algunos que son famosos porque han sido subastados, porque han aparecido en terrenos particulares, han sido subastados y han sido donados a instituciones públicas. Por ejemplo, Su, el famoso tigre, porque casi cada uno tiene nombre propio. Su, que es uno de los más famosos, apareció en terrenos particulares, fue comprado por un consorcio de empresas, entre las que había algunas muy importantes, y donado al Museo de Chicago. Aquí tenemos una réplica de uno de los tiranosaurios más famosos de las rocosas. Bueno, la exposición termina alrededor de uno de los dinosaurios más emblemáticos del registro español, y que incluso está representado aquí por el fósil original, y es Concavenator corcovatus. Concavenator es un dinosaurio carnívoro de tamaño medio grande, podría alcanzar hasta los 6 metros, que vivió, al menos hasta lo que sabemos hasta ahora, es que vivió en la zona de Cuenca hace unos 125 o 130 millones de años. Es un dinosaurio muy característico porque, y lo podréis reconocer si veis reconstrucciones suyas, porque tiene una proyección de la espalda en forma de pico, que hace una joroba muy característica cerca de la inserción de las patas posteriores en el área de la pelvis. Concavenator aparece en el yacimiento de Las Ollas. Las Ollas es un yacimiento de preservación excepcional que tiene la característica de que copia, digamos, el proceso de fosilización copia de forma exquisita aspectos de los organismos que se quedaron como fósiles. Generalmente lo hace de organismos muy pequeños, peces, anfibios, ranas, pequeños cocodrilos, pero el caso de Concavenator es una excepción, y tenemos el animal prácticamente completo, articulado, preservando no solo toda su parte esquelética, sino elementos como escamas, como contornos corporales, que nos aportan muchísima información sobre cómo es este animal, e incluso tenemos restos de algo que podría ser parte de material comido en su cavidad abdominal. Sobre Concavenator se ha podido trabajar con las técnicas más modernas. Aparte de la riqueza que tiene el propio resto, se le han hecho todo tipo de análisis con tecnologías muy actualizadas, que nos han dado una información muy rica. Y además, Concavenator tiene una tremenda proyección cultural. Ser un carnívoro, ser un fósil tan completo, tener tanta información sobre sus tejidos blandos que permiten reconstruirlo, y un perfil tan característico con esa joroba, lo ha convertido en un animal muy reconocible, que ha empezado a aparecer en documentales, después ha aparecido como juguetes, como elementos robóticos, y ha llegado incluso a ser protagonista de algunas escenas de una de las últimas entregas de Parque Jurásico.
sea que un animal con estas características puede, digamos, aportar, en este contexto de la exposición, puede aportar tanto información muy interesante sobre yacimientos españoles, información muy interesante sobre paleontología de dinosaurios, información muy interesante sobre cómo se produce esa proyección de los dinosaurios en el entorno sociocultural.